Hay varios asambleístas que han solicitado intervenir. No es posible, se hace necesario restringir la participación, porque tampoco podemos postergar el trámite de esta ley. Ustedes comprenden lo complicado del mes de diciembre, más la ley económica urgente y más el tratamiento del acuerdo comercial le hacen todavía más corto a los días que contamos para poder aprobar estas leyes. Les pido en lo posible hacer intervenciones cortas. Vamos a darle prioridad a los integrantes de la Comisión de Educación y a algunos legisladores que se inscribieron rápidamente. Asambleísta Antonio Pozo tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, quienes estamos inmersos en el mundo académico, conocemos de cerca lo que se ha vivido en el concierto universitario y politécnico respecto a la eliminación de estas 14 universidades. Cierto es que no resulta fácil pensar en que un centro de educación superior pueda ser eliminado. Sin embargo, los procesos de evaluación y acreditación que han venido funcionando al interior de todos los centros de educación superior, sin duda han sido importantes. Y yo creo que luego de que todas las universidades y politécnicas se sometieron obligatoriamente a estos procesos, los resultados salieron a la vista. La categorización de las universidades desde la A hasta la E. A quienes estuvieron ubicadas en la peor categorización, por supuesto se les dio la oportunidad necesaria en el tiempo para que puedan recuperarse desde el punto de vista académico, mejorar su calidad, sus parámetros de gestión, de administración financiera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de este grupo de universidades, lamentablemente no pudieron pasar parámetros mínimos y básicos para que puedan subsistir en el sistema, porque tampoco era justo que exista pues una desleal competencia entre este tipo de universidades que en la mayor parte de casos eran simplemente un negocio privado y de familias, una competencia desleal con otras universidades que habían hecho esfuerzos supremos para mejorar su calidad y su eficiencia. Todos ya hemos visto y sabemos cómo funcionaban en condiciones muy precarias, sin profesores, con títulos de cuarto nivel, ni siquiera a tiempo completo, en lugares prestados, arrendados, y grupos familiares prácticamente eran dueños de este tipo de instituciones. No puedo decir que todas las universidades eran de lo peor. Habría, como decía uno de los colegas que inició este debate, en algunos casos, pues algunas universidades rescatables por la labor que venían cumpliendo en beneficio de la juventud. Ahora, el proceso tenía que darse en los términos como se están dando. Tiene que producirse esta ley de extinción de las universidades, evidentemente. Y el hecho de que se esté formando un fideicomiso, lo cual también me parece interesante, ese fideicomiso tiene que atender necesariamente problemas pendientes de estas universidades. Hay centros que no han pagado a proveedores, no han pagado a profesores, no han pagado servicios como al IES y otro tipo de proveedores. Esto realmente es lamentable. Pero también hay una disposición, me parece que es del artículo 10 de la misma ley, que dice que no se pagará a personajes que son vinculados. Esto me parece también interesante. ¿Por qué? Porque estos grupos familiares resulta que son acreedores a deudas de estas instituciones. A mí me parece que ya se ha hecho una investigación hasta la saciedad de la realidad de estos centros y evidentemente ese tipo de cosas no se podrían hacer. Sin embargo, de este análisis, yo debo advertir también que hay problemas en todo el proceso. Miren, los planes de contingencia que se aplicaron
para atender alrededor de 40,000 alumnos que estaban involucrados en estos centros, prácticamente fueron un fracaso, mal diseñados. El propio informe establece que apenas 4 de cada 10 estudiantes han sido prácticamente beneficiarios de este proceso de contingencia. ¿Y qué ha pasado con el resto? Esto es lamentable porque la planificación de esa contingencia estuvo completamente mal diseñada. Eso está también en el tema de la propia exposición de motivos de la ley. Miren, hay otro tema que es profundo, que también consta en los considerandos de la ley. Hay artículos de la Constitución que establecen con claridad, como el artículo 27, 28 y 352, de que el ser humano tiene que estar por sobre el capital. Así es, a veces nos llenamos la boca hablando de este término, para decir que quien piensa diferente es neoliberal, es procapitalista, etcétera. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Y esa es mi reflexión, con el tema actual de ingreso a las universidades y politécnicas, con ese fracasado sistema de las ENES, que hoy ha sido ya dejado de lado prácticamente por la CENESID, por su fracaso. ¿Cómo le pueden obligar a un joven a que estudie donde él no vive? ¿Cómo le pueden obligar a un joven a que estudie una carrera que él no le gusta, que no tiene esa vocación? Esto me parece una barbaridad. ¿Y qué ha permitido eso? Entonces, que la gran mayoría de gente, incluso gente sencilla, gente pobre, tengan que hacer esfuerzos endeudándose para poner a sus hijos en las universidades privadas, que por supuesto ahora están de plácemes, porque ahí no hay ese tipo de rigurosidad para ingresar a estudiar. Entonces, ¿dónde está pues el tema del ser humano sobre el capital? Es un tema que debe hacer reflexionar a todos los asambleístas y a la comunidad ecuatoriana en general. Otro tema, aquí se hace relación incluso en los considerandos, que el artículo 353 de la Constitución, y eso es muy claro, establece que debe haber un organismo coordinador, administrador y regulador del sistema universitario y politécnico, y otro organismo encargado de la evaluación y la acreditación. El encargado de la evaluación, ahí está, es el CEACES. Y en el otro sector hay 2 organismos, la CENACID y el CES. ¿A qué se debe esto? Esto resultaría inconstitucional. Yo he escuchado incluso a candidatos presidenciales que han señalado que eliminarán uno de estos 2 organismos por no contemplar precisamente su sometimiento a la Constitución de la República. Otro aspecto que sí también es preocupante. Yo no sé cómo y por qué en este proyecto de ley tengan que incorporarse reformas a la Ley de Educación Superior, a la LOES, que no vienen al caso. Reformas que están haciendo relación sobre todo a la distribución de recursos. Y en esa distribución de recursos no se toma en cuenta a la ley del FOPEDEUPO, una ley de mi autoría, que está vigente hasta hoy, desde hace 21 años, que establece con claridad cuáles son los parámetros de ingresos que deben sustentar la vigencia de las universidades. Eso no consta aquí, y debería constar. Yo les pido a los miembros de la comisión que no dejen de establecer la presencia del FOPEDEUPO, que ha sido el sostén básico para los centros de educación superior del país. Y por otro lado, pues, ahí está el sistema de becas también, del cual se habla. Ustedes saben que las universidades, incluso para cumplir con los estándares de calidad que le impone el CEACES, deben entregar al menos al 10% de sus alumnos las becas. Así es, pero aquí hay una disposición que dice que si en algún momento alguna de estas becas o porcentajes de recursos no se destinan al final de un ejercicio económico, regresan al Estado. Tienen que reincorporarse al presupuesto de cada universidad, por favor. Eso siempre ha sido así. Otro aspecto que tiene que observar, si le pido al colega Abad que lo tome muy en cuenta esta petición. Y finalmente,
porque ya se me acaba el tiempo, digo, no viene al caso este tipo de reformas, pero en el fondo sabemos que tienen una dedicatoria especial, sobre todo a la Flaxo y a la Universidad Andina. Eso no debe ser así, hacer leyes con dedicatoria, sobre todo en el caso de la Andina. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno ha sufrido 2 veces consecutivos en la elección de sus autoridades. Así no se debe dedicar una ley en forma específica para pretender complicar alguna casa de estudios. Gracias.